buenos días, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ninoca Rodríguez, especialista en nutrición clínica, licenciada en nutrición y dietética, en ambos casos egresada de la Universidad de los Andes, ex adjunto de la Unidad de Soporte Nutricional y Metabólico, así como la Unidad de Radioterapia y Medicina Nuclear en el Hospital Universitario de Caracas. Actualmente me desempeño como profesional independiente en la ciudad de Medellín. Antes de iniciar mi presentación, quiero dar las gracias al Centro de Estudiantes de Nutrición por invitarme a celebrar el 50 aniversario de nuestra querida escuela. Mi conferencia lleva por título ¿Por qué debemos aprender a conocer el paciente oncológico? Los objetivos de mi presentación: conocer la situación actual del paciente, cómo influye el entorno en la aceptación de la enfermedad, importancia de la atención multidisciplinaria, atención e intervención nutricional, evidencia sobre alimentación sana, balanceada y adaptada a cada paciente, y las conclusiones. ¿Por qué quise plantear mi presentación con esta pregunta? Porque realmente el paciente oncológico puede terminar siendo un paciente muy complejo y difícil de tratar, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista nutricional, así como la esfera emocional. Es un paciente en el cual se debe tomar en consideración la situación actual en la que él se encuentra. Es un paciente que puede llegar a la consulta antes o recién diagnosticado, durante el tratamiento o después del tratamiento. Es un paciente que también puede estar siendo sometido a procedimientos médicos tipo cirugía o a tratamientos como quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, combinación de indicadores. Entonces, ¿es una norma? Realmente no es una norma. Por lo general, el grueso de la población va a llegar a una consulta de nutrición oncológica durante el tratamiento, porque este ha generado un nivel de agresión tan importante que el estado nutricional está siendo fuertemente comprometido y el paciente no está tolerando. Es decir, los niveles de toxicidad están tan elevados que el paciente no tolera su alimentación habitual. Después del tratamiento también hay un pequeño porcentaje que llega a la consulta, principalmente porque quedaron secuelas importantes del tratamiento. Y antes de iniciar el tratamiento realmente es muy difícil y la población representa el 1% o menos. La influencia del entorno es lo que me va a permitir establecer características únicas en estos pacientes. Inicialmente, cuando se da un diagnóstico de cáncer, el paciente automáticamente lo asocia con la muerte. Acto seguido va a pensar en la esfera emocional, en el tiempo de calidad o no que pudo haber pasado con su familia. También existen otros factores que se deben tomar en consideración, como son el exceso de trabajo, los viajes que pospuso producto de sus responsabilidades laborales, cómo fue su alimentación antes del diagnóstico, fue buena, fue mala, la actividad física que siempre pospuso. Y por último, y no menos importante, tenemos aquel paciente que acepta la información que se le da en la consulta, pero también tenemos aquel paciente que sale y una vez que llega a su casa va a llegar automáticamente a investigar toda la información que él recibe en la consulta. Y este es el paciente que debemos tener siempre bajo lupa o con mayor observación, porque entonces empieza a leer que salió este artículo, que el investigador dijo, que en la revista publicaron, que la vecina me recomendó. Entonces es un paciente que hay que tenerle un poco más de paciencia. Respecto a la atención multidisciplinaria, es de vital importancia. Todos formamos una parte en el eslabón de atención a estos pacientes. El médico oncólogo o radiólogo pues es la pieza clave. Sin embargo, va acompañado también del apoyo del personal de enfermería, del apoyo de psicología o psiquiatría, no porque el paciente esté loco, sino porque sabemos que esa serie de alteraciones desde el punto de vista emocional van a influir directamente en el estado nutricional porque el paciente pierde apetito. Y en el caso del nutricionista, lo estoy nombrando por último, pero no menos importante, también es una pieza fundamental en la atención. El paciente oncológico que llega a la consulta muchas veces trae unas creencias de lo que puede ser este tipo de consulta. Entonces de allí vamos a derivar un poco la atención en lo que es los objetivos de la atención nutricional. Yo me pregunto, ¿cuál será mi objetivo? ¿Mantener el estado nutricional? Decirle al paciente que debe comer sano, que debe empezar a caminar. Por el contrario, ¿qué es lo que realmente yo debo saber? Primero, comenzar a indagar sobre cuáles son las expectativas del paciente, qué lo motivó a asistir a la consulta, qué espera realmente y si tiene algún conocimiento sobre cómo alimentarse durante la enfermedad. Y ahí entonces que mi intervención nutricional debe ir orientada, bien sea a la prevención o al mantenimiento. Por lo general, hacia la prevención resulta difícil,
a menos que tengamos un paciente, en este caso voy a colocar el ejemplo de una mujer en un rango entre 25 a 35, 37 años, con antecedentes importantes de cáncer en la familia, con malos hábitos de alimentación, pero que en algún momento tomó conciencia que ella también puede desarrollar esta enfermedad y decide empezar a cuidar su alimentación. Entonces vamos a trabajar desde la prevención. Por el contrario, los pacientes que nos llegan a la consulta ya están plenamente diagnosticados, incluso avanzados en el tratamiento oncológico que pueden estar recibiendo. Entonces, ¿qué debo garantizar yo? Un mantenimiento o recuperación del estado nutricional, con la finalidad de que la toxicidad producto de estos tratamientos sea la menor posible, que el paciente tolere y que por consiguiente no deba ser suspendido. La intervención nutricional debe considerarse desde el punto de vista de una historia nutricional muy detallada. Debe tomar en consideración los antecedentes familiares o personales del paciente, la fecha del diagnóstico y la etapa actual de la enfermedad, el estadiaje o el pronóstico, eso es de vital importancia. Muchas veces uno le pregunta al paciente cuál es el estadio de su enfermedad o de su cáncer. No, es que yo no sé, yo tengo cáncer de mama, yo tengo cáncer de próstata, cáncer de pulmón, pero hasta ahí. Existen muchas formas de clasificar o de obtener el estadiaje del paciente oncológico, pero la más común y la más utilizada es la escala TNM. ¿Qué evalúa ella? La T evalúa la localización primaria del tumor. La N evalúa si hay invasión en ganglios. Y la M evalúa entonces si hay metástasis a distancia. Cada una de estas iniciales se le va a asignar un número que va de 0 a 4. Y mientras más alto sea el valor, quiere decir que está mucho más avanzada la enfermedad en nuestros pacientes. Hay que indagar también sobre el tipo de tratamiento que ha recibido hasta el momento, porque a veces nos llega la consulta, pero no tenemos acceso a su historia médica. Entonces, bueno, es que yo estoy recibiendo quimioterapia, que estoy recibiendo radioterapia, es que me programaron X cantidad de radiación, incluso muchas veces el paciente ni siquiera sabe qué es lo que está recibiendo. Con respecto a los laboratorios, en el caso del paciente oncológico siempre, y por lo general la norma es que se solicite una vez por semana una hematología completa, pero muy pocas veces se le solicita un perfil 20, que es lo que me va a indicar a mí también metabólicamente cómo está ese paciente y cómo está respondiendo a la terapia médica. Los hábitos de alimentación pues, es importante conocer porque la idea no es decirle al paciente que usted lo está haciendo mal, pero es que mire, es que es culpa suya. No, simplemente necesito conocer para saber dónde debo intervenir. La antropometría o requerimientos, esa parte está completamente documentada en toda la literatura, es de fácil acceso, debemos tomar en consideración pues la edad, el género, si tiene otro tipo de enfermedades que ameriten hacer ajustes en su alimentación y las indicaciones finales. El paciente tiene que ser muy consciente que no por el hecho de que está entrando a una consulta de nutrición automáticamente se tiene que ir con un plan de alimentación. El paciente oncológico, por lo general, tenemos que manejarlo desde el punto de vista de los síntomas que está presentando y que estos estén asociados con la alimentación, porque sabemos entonces que su ingesta va a estar disminuida y que por consiguiente vamos a estar estimulando una pérdida de peso importante. Otra pregunta que es muy importante y muy común en los pacientes es preguntarle, ¿sabe usted cómo debe ser su alimentación? Y aquí entonces el paciente debe sentirse en la plena confianza, decir, sí sé, yo he leído, me dijeron, el amigo del amigo del amigo me dijo que hiciera tal cosa, entonces estas son cosas que debemos tratar de conocer y allí es donde caemos en la parte de los mitos asociados con el cáncer y que lastimosamente repercuten de manera negativa en el estado nutricional y en la efectividad del tratamiento. Tenemos entonces por acá una revisión relacionada con el azúcar. Esta revisión trata sobre la relación entre el consumo de sacarosa y cáncer, una revisión de la evidencia. ¿Qué plantearon los autores como objetivo? Bueno, buscar la asociación entre el consumo de azúcar y el riesgo de cáncer de distinta localización. ¿Cómo fue el método de esta revisión? Bueno, hicieron revisiones de publicaciones en la plataforma PubMed, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2012. Fíjense que en este caso fue un rango amplio de tiempo para esta revisión. En todos los estudios que encajaron en el criterio de inclusión para esta revisión, ellos les llamó la atención que habían 3 aspectos en común en cada uno de estos trabajos.
Primero, que había inconsistencia con respecto a la clasificación de los azúcares. Segundo, que había una subestimación en la ingesta real y que las intervenciones nutricionales muchas veces no eran las más adecuadas. Hacen énfasis con la subestimación de la ingesta real porque lo trabajaron a través de un formulario que le hacían llegar a los pacientes, donde ellos debían colocar allí los productos que consumían y que podía ser determinado, cuantificado la cantidad de azúcar. Los principales productos que fueron colocados en estas encuestas estaban o hacían referencia a los comerciales, donde hay un etiquetado nutricional y se podía cuantificar la cantidad de azúcar que se estaba ingiriendo. Pero el azúcar adicionado, bien sea a jugo o a cualquier bebida, no hubo una manera efectiva de poder cuantificar. Y que en función de esto, pues las intervenciones nutricionales tenían falencias. ¿Qué concluyen los autores en esta revisión? Que existe una evidencia posible entre la glucosa o fructosa y el desarrollo del cáncer de páncreas. Que la evidencia en relación con la ingesta y el desarrollo de enfermedades en cualquier localización es insuficiente. Y ellos recomiendan de manera imperativa estudios de corte aleatorizados y de intervención. La mayoría de los estudios que entraron en esta revisión hacían referencia a que eran in vitro o in vivo, es decir, en líneas celulares o en animales de experimentación. Y que aunque tenían resultados prometedores, pues estos mismos no han logrado extrapolarse de manera efectiva a nivel de los seres humanos para comprobar el verdadero efecto. En función de esto tenemos entonces que yo coloqué en internet consumo de sacarosa y riesgo de desarrollar cáncer. En 0.66 segundos hubo aproximadamente 3.700.000 resultados. ¿Y por qué lo hice por Google? Porque sabemos que nuestros pacientes que tengan acceso a internet, un computador o un teléfono inteligente es la única plataforma de consulta que ellos manejan. Existían muchos artículos relacionados con esta información. Sin embargo, hubo uno que llamó mi atención por el título: la fatal relación entre el azúcar y el cáncer. Esta fue una entrevista de un diario español que se le hizo a unos investigadores y se les consultó sobre la asociación entre el consumo de sacarosa y el desarrollo de cáncer. Si bien el título automáticamente generaba un impacto por la fatal relación que voy a incluir yo como paciente, que si yo como azúcar, pues realmente me va a dar cáncer. Afortunadamente, la investigación o la entrevista se centró en una investigación netamente de laboratorio, a nivel de líneas celulares o de animales de experimentación. Y para suerte de nosotros, el artículo estaba disponible. ¿Cuáles son los datos importantes que resaltan los autores en este caso? Que las células cancerosas suelen depender de glucosa para mantener su actividad. Que existe evidencia de que los niveles crónicamente elevados de glucosa en sangre, así como de insulina y factor de crecimiento insulínico, facilitan la tumorogénesis y empeoran el resultado en los pacientes con cáncer. También había una pequeña acotación donde decía que las dietas ricas en grasas y bajas en carbohidratos han demostrado que son seguras, probablemente beneficiosas, en particular para los pacientes con cáncer en estadios avanzados. Es decir, hacen una ligera referencia a lo que es la dieta cetogénica. Sin embargo, hasta ahora no se han realizado ensayos controlados aleatorizados y que cualquier intervención dietética que requiera un cambio drástico en el estilo de vida hace que los estudios aleatorizados sean casi imposibles. Porque desde el punto de vista ético, ¿cómo voy a agarrar yo un grupo de población sana y le voy a decir que usted se va a quedar sin azúcar y usted se va a comer azúcar a ver cuál de los dos desarrolla cáncer? Realmente no es ético. El estudio es muy complejo, muy denso desde el punto de vista de bioquímica, pero ellos también hacen referencia que si bien se ha demostrado a nivel de laboratorio que cuando un tumor se le garantiza un aporte efectivo de glucosa, él puede aumentar la replicación celular, también se ha determinado que una vez que se suprime el aporte de este nutriente, las células cancerígenas automáticamente generan una apoptosis. Entonces, ¿en qué va centrada la investigación? En los inhibidores de las vías glucolíticas. Hacen referencia al 2-desoxideglucosa en dosis de hasta 250 miligramos por kilogramo y es seguro. Este es un estudio
publicado en el año 2005, pero realmente no tuve acceso pues, para aportarles información un poco más detallada. También hablan sobre el 3-bromopiruvato, que no es estable en solución, pero a nivel de laboratorio se ha evidenciado que detiene el crecimiento de cáncer de hígado en ratas. Entonces, fíjense hacia dónde nos van llevando como las investigaciones, no tanto al macro, sino al micro, a los procesos metabólicos, a las rutas metabólicas para saber dónde puedo frenar el avance de esta enfermedad. Por otro lado, también tenemos el tema de las plantas medicinales, súper común que lo consuman los pacientes oncológicos, pero realmente muy pocos se sienten en libertad de manifestar al personal de salud que le está atendiendo el consumo de estos productos. Tenemos entonces que la Organización Mundial de la Salud define las plantas medicinales como todo y cualquier vegetal que posea sustancias que puedan ser utilizadas con fines terapéuticos. Sin embargo, esto viene desde la antigüedad, donde los cavernícolas pues se dieron cuenta que el consumo de ciertas y determinadas plantas pues podía generar alivio de ciertos síntomas o ciertas enfermedades. Estas ideas se fueron desarrollando o cultivando y transmitiendo de generación en generación, y actualmente con el desarrollo de la ciencia y de la medicina pues hay un amplio enfoque con respecto al estudio de las plantas medicinales y el efecto curativo que ellas pueden tener, no solo en los pacientes oncológicos, sino también en la diabetes, en la dislipidemia, en pacientes obesos, entre otros. En relación a las plantas medicinales, encontré un estudio que fue realizado en Brasil. Lleva por título Uso de plantas medicinales por pacientes oncológicos y familiares en un centro de radioterapia. ¿Qué hicieron ellos? Quisieron determinar el uso de plantas como terapia complementaria por pacientes con cáncer que realizaban radioterapia. Ellos lo hicieron a manera de entrevista entre enero y diciembre del año 2006, reclutando un total de 20 pacientes. Ellos en este caso hacen pues referencia que era tanto el paciente como el familiar. Los pacientes hacían referencia al consumo de ciertas plantas con efecto terapéutico desde el punto de vista oncológico. Allí pues coloco los nombres, están en portugués, realmente no manejo ese idioma, y los colocan de esa manera porque ellos dicen que en Brasil una planta puede tener diferentes nombres según el estado donde esta se cultiva. ¿Qué concluyen ellos? Que sí existe evidencia reportada sobre efectos tóxicos de algunas plantas. ¿Qué es lo que dice el paciente? No es que como es una planta que es natural, entonces ya no va a tener un efecto tóxico. Y lastimosamente algunas plantas, para poder obtener ese principio activo, efectivo, en el paciente oncológico o en cualquier enfermedad, muchas veces necesitan de tratamientos por la industria farmacéutica para obtener ese principio activo y eliminar los componentes tóxicos. Cuando esto no se hace, los componentes tóxicos que estén presentes, ellos pueden reaccionar de manera negativa con algunos medicamentos que estén siendo recibidos por el paciente para tratar su enfermedad. Se hace relación principalmente con los agentes quimioterapéuticos. Ellos recomiendan también que los profesionales de salud deben estar calificados para ofrecer información de este tipo a los pacientes y que realmente los pacientes adicionen al tratamiento convencional el uso de tratamientos alternativos. ¿Por qué? Porque partiendo del hecho de que si es una planta medicinal que es natural, que no es procesada, pues ellos lo asumen como un mejor efecto para su salud. Tenemos por acá entonces un estudio que habla sobre uso de medicina complementaria en pacientes oncológicos sometidos a tratamiento quimioterapéutico intravenoso. Este grupo de investigadores que se plantea determinar la prevalencia del uso de medicina complementaria en pacientes oncológicos adultos que reciben tratamiento en un centro autonómico español de referencia. El estudio fue observacional, descriptivo y transversal, llevado a cabo en un hospital de día de oncología durante 2 semanas del mes de marzo del año 2015. En esas 2 semanas ellos lograron entrevistar un total de 316 pacientes, ¿sí? Donde encontraron que un 32.3% usaba alguna planta al momento del diagnóstico.
que el 89% utilizaba hierbas o productos naturales y que el 81% las empezó a utilizar después del diagnóstico. Y después del diagnóstico por referencia de otros pacientes o de algún familiar o del amigo del amigo del amigo que nosotros sabemos que en el área de salud abunda. ¿Qué dicen ellos? Que una importante proporción de pacientes que reciben quimioterapia intravenosa usan de manera simultánea medicina complementaria, básicamente a través de la ingesta oral de preparados. Entonces, fíjense que estas son las revisiones, pero también tenemos ciertas páginas. Y por eso es que cuando uno está revisando la búsqueda en internet debe ser muy inteligente primero en el buscador y segundo de dónde viene la referencia. Porque no es lo mismo que venga una referencia, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud a que venga, no sé, de fitness.com.com.com y tienen un apartado de cáncer. Entonces también pues, hay que ser un poco inteligentes en ese sentido. Por acá tengo dos páginas. Una de ellas hace referencia a los remedios herbales y el tratamiento contra el cáncer. Y la otra hace referencia a la oncología integrativa, producto de las plantas. Ellos tienen una revisión muy extensa de una gran cantidad de plantas que son consideradas como medicinales, no solo por su efecto antineoplásico, sino también por su efecto en disminuir los niveles de azúcar en sangre, en disminuir los valores de colesterol o triglicéridos, de actuar de manera positiva en la pérdida de peso, entre otros. Sin embargo, ¿qué dicen ellos? A pesar de que son páginas diferentes, tienen como una conclusión o un concepto muy similar, donde dicen que las plantas que han demostrado actividad antitumoral se ha logrado determinar in vivo o in vitro, vuelvo acá, líneas celulares o animales de experimentación. Hay una amplia revisión a nivel de laboratorio sobre los efectos positivos, no solamente en el cáncer, sino en otro tipo de enfermedades, que se encuentran, por ejemplo, en el consumo de las antocianinas, bromelinas, resveratrol, fitoestrógenos, taninos, selenio, curcumina, licopeno, entre otros. Sin embargo, en el caso de la curcumina, ellos hacen una aclaratoria importante, ya que la curcumina estuvo de moda aproximadamente como entre el 2003 o el 2014 y fue el boom para prevenir cáncer. Sin embargo, ¿qué dicen ellos con respecto a la curcumina? Que a nivel de líneas celulares pues se ha encontrado un efecto prometedor desde el punto de vista de un efecto anticancerígeno. Pero que cuando esta es consumida por el ser humano realmente no se obtiene el mismo efecto debido al proceso de metabolización que tiene esta cúrcuma o curcumina, donde la cantidad que se absorbe es mínima y la cantidad que se excreta es elevada. Que por tanto, para que pueda ser utilizada con este objetivo de ser anticancerígena, se debe buscar una presentación en la cual se pueda obtener una mayor concentración y que durante el proceso de metabolización no sea eliminado en grandes cantidades. Luego pasamos al tema de la carne. Ay, por Dios. Aquí tenemos un trabajo que lleva por nombre Evidencia de la asociación entre el cáncer colorectal y la ingesta de las carnes procesadas. Igualmente, ¿qué buscaron ellos? Resumir y evaluar la evidencia disponible sobre la asociación entre el consumo de la carne roja, la carne procesada y el riesgo de desarrollar el cáncer colorectal. Ellos hicieron una búsqueda en plataformas como PubMed y Scopus, identificando artículos relevantes desde el año 2010 hasta el año 2015. De toda esta revisión, solamente 8 artículos mostraron haber encontrado una asociación positiva entre el consumo de la carne roja y la carne procesada con el desarrollo del cáncer colorectal. En estos estudios, ¿qué resultó importante para ellos? Que para poder establecer la asociación, en los estudios que demostraron asociación positiva, utilizaron el recordatorio de 24 horas, que si bien es un formato fácil de llenar, pero que el paciente necesita una ligera explicación sobre cómo lo debe llenar, porque muchas veces colocaban, carne, jamón, huevo, o básicamente lo que ellos recordaban haber comido en las últimas 24 horas, pero no había un detallado con respecto a la cantidad, a la preparación, a la cantidad servida, si realmente quedó porción del alimento. Y dentro de esta asociación positiva encontraron un aspecto importante relacionado principalmente con el tiempo y el tipo de cocción que podía recibir esta carne.
¿Qué concluyen ellos? En ese momento que no se disponía de suficiente evidencia científica para apoyar una clara e inequívoca asociación positiva entre el consumo de la carne roja y procesada con el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, que igualmente eran importantes estudios de intervención, porque de manera descriptiva, como encontraron sesgo en algunos trabajos, pues que realmente ellos no podían concluir que el consumir este tipo de carne iba a producir el desarrollo de cáncer colorectal. Luego tenemos acá otro boom súper importante que vino de la mano de la Organización Mundial de la Salud, y esto ocurrió en el año 2015. Les explico qué pasó. La Organización Mundial de la Salud tiene diferentes instituciones a través de las cuales se apoyan para realizar diferentes investigaciones en múltiples enfermedades. Y en el caso de cáncer tienen un anexo de una plataforma que se llama GloboCan. Y allí se encuentran todas las estadísticas a nivel mundial relacionadas con cáncer. Tanto el tipo de cáncer, la sobrevida, el tipo de tratamiento, la prevalencia tanto en hombres como mujeres, la edad promedio de desarrollo, de aparición de este cáncer, entre otros. Y en un momento determinado se dieron cuenta que las estadísticas de diagnóstico estaban arrojando diagnósticos de cáncer colorectal muy por arriba de los más comunes, como son el cáncer de próstata o el cáncer de mama. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ¿qué está pasando? Hay aumento en el diagnóstico de este tipo de cáncer, vamos a ver qué pasó. Y en el año 2014, ellos contactaron al Comité de Investigación Internacional contra el Cáncer y le dijeron, ¿sabe qué? Tengo un aumento en el número de diagnósticos de cáncer colorectal, vamos a revisar qué está pasando. Este comité se dedicó a investigar en el año 2014. Inicialmente ellos hicieron una clasificación, colocaron carne roja y carne procesada. ¿Qué hicieron ellos? Volvemos acá, fíjense que ya es un punto común en las diferentes láminas que hemos conversado anteriormente. Revisaron estudios epidemiológicos y algunos de ellos sugerían un leve aumento entre el cáncer y el consumo de la carne roja o de la carne procesada. Entonces ellos, bajo esa clasificación, determinaron entonces que la carne roja se clasificaba en el grupo 2A, probablemente cancerígeno, pero que la evidencia era limitada. Y que la carne procesada se incluía en el grupo 1, 100% cancerígena, pero que aún así la evidencia era insuficiente. Es decir, de todos los estudios publicados, ellos no podían concluir de manera efectiva que la carne procesada sí genera el desarrollo de este tipo de cáncer. Y con carne procesada se hace referencia a las diferentes técnicas o métodos de conservación que se pueden utilizar para alargar la vida útil de este producto. Por ejemplo, la salazón, el ahumado, entre otros. Y que con respecto al cáncer colorectal, la evidencia era limitada. Pero que ellos como comité de investigación no podían establecer una conclusión, que ellos simplemente estaban presentando el informe y que ya dejaban a criterio de cada país hacer una revisión de sus guías de alimentación y poner una pauta en relación al consumo de carne, la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo y hacer indicaciones con respecto a la carne roja y a la carne procesada. Entonces, ahí que vino todo el mundo, no, es que no voy a comer carne, es que la carne me da cáncer, pero si yo tengo cáncer, puedo seguir comiendo carne. Entonces, bueno, si ustedes entran a la Organización Mundial de la Salud y colocan el mismo título que yo les presento acá, está de manera muy detallada los resultados de esta investigación. Luego pasamos a la parte de lácteos y derivados, ¿sí? En lácteos y derivados tenemos entonces una publicación que lleva por título Nutrición y Cáncer. ¿Qué hicieron estos investigadores? Fíjense, nuevamente acá venimos una revisión bibliográfica. Entre el año 1990 y el año 2015. ¿Y qué buscaron ellos? La influencia de los alimentos sobre la aparición o la prevención del cáncer. En este caso, pues ellos hacen referencia a varios tipos de cáncer. Los aspectos puntuales de esta revisión es, ellos encontraron que un elevado consumo de lácteos se asocia con un discreto aumento del riesgo de cáncer de próstata. Que la clave de esto viene dada por el contenido de calcio que presenta la leche y por los niveles de factor de crecimiento insulínico.
Sin embargo, hacen una aclaratoria muy importante que no existe una dieta perfecta para prevenir o mejorar alguna enfermedad. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese enfermedad renal, llámese obesidad, el nombre que ustedes le quieran poner. Luego tenemos por acá otra revisión que lleva por título cáncer. Y ellos fueron como un poco más específicos en relación al consumo de lácteos y el desarrollo de cáncer de mama, de cáncer colorectal y de cáncer de próstata. En el caso del cáncer de mama, ellos en esta revisión concluyen que es seguro su consumo y que tiene un efecto protector. Aunque la evidencia es débil y básicamente está orientada a que el efecto positivo, el efecto protector, viene dado por el consumo de los productos bajos en grasa. Que con respecto al cáncer colorectal, el efecto de los productos lácteos o sus derivados es protector y que a mayor consumo disminuye el riesgo. En relación al cáncer de próstata, revisaron un estudio de 2.000 casos, pero que no encontraron asociación entre el desarrollo de este tipo de cáncer y el consumo de los productos lácteos, y que la evidencia epidemiológica para este tipo de cáncer realmente era inconsistente. Su conclusión entonces dice que con la información disponible no se puede establecer una relación causal firme. Y también muestran acá, por ejemplo, en el cáncer colorectal, que el consumo de lácteos es seguro, que en el cáncer de mama tiene efecto protector, que en el cáncer de vejiga no hay asociación, que en el cáncer de próstata no hay información concluyente y que en el caso de cáncer de pulmón, pues que no se logró establecer si el consumo de los productos lácteos era procancerígeno o permitía la prevención. Algo también que es muy importante con respecto al consumo de los productos lácteos es, si el paciente está recibiendo quimioterapia, ¿cuál es la indicación más común? Bueno, es que 5 días antes o 5 días después de recibir la quimioterapia, evite cualquier producto lácteo o derivado. Este es un trabajo donde ellos revisan, ¿sí?, la interacción entre los agentes quimioterapéuticos y el soporte nutricional. ¿Sí? La lista sobre medicamentos revisada es bastante extensa, sin embargo acá solamente le coloqué esta parte porque hay un medicamento que es el único en el cual hace referencia con respecto a la ingesta de lácteos. Entonces este medicamento se llama el Trombopat. Se utiliza para aumentar el número de plaquetas y es utilizado en el caso del tratamiento de la anemia aplásica. ¿Cuál es la referencia? Dice que cuando este medicamento sea implementado en el paciente, se debe esperar un mínimo de 4 horas antes de consumir productos lácteos o cualquier suplemento que contenga minerales. Entonces, fíjense que en este caso la indicación de las 4 horas de distancia no es por la leche como tal, sino por el contenido de calcio. Recordemos también que la quimioterapia, aunque actúa sobre las células cancerígenas, también va a destruir las células buenas. Entonces, esto trae como consecuencia que la superficie de absorción del intestino delgado, esas vellosidades intestinales, disminuyan de tamaño. Y al disminuir de tamaño, la capacidad de absorción pues también va a estar disminuida o nula. Si adicional a esto contamos que es un paciente que tiene cáncer en cualquier parte de la vía digestiva, entonces ya la pérdida de peso tiene que ser prolongada en el tiempo. Entonces esa capacidad de absorción va a estar completamente disminuida. Por lo tanto, el producto lácteo que él puede estar consumiendo lo va a asociar directamente con la diarrea, pero es motivado a que la superficie de absorción está disminuida. Luego vamos a hablar entonces sobre alimentos funcionales y superalimentos. Realmente son muchas las cosas que están asociadas con respecto a nutrición y cáncer. Y esta parte de alimentos funcionales o superalimentos también está muy de moda. Debemos conocer entonces el origen de este nombre. Y resulta que la primera mención que se dio fue a principios del siglo XX por una multinacional de frutas estadounidense. Fíjense que aquí ya hay entonces comercio incluido. Esta multinacional, ¿qué dijo? Resaltó lo práctico de consumir el banano. Primero por su bajo costo. Segundo, por sus propiedades dietéticas, y este término posteriormente fue respaldado por investigaciones médicas o por revistas científicas. Estas revistas publicaron hallazgos importantes sobre cómo el consumo del banano podía disminuir
enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad celíaca. En ese entonces no se sabía que la enfermedad celíaca estaba directamente relacionada con el gluten. De acá entonces que el banano se convirtió en un emblema de salud. Y las madres hicieron de este alimento un alimento básico que debía estar presente en la alimentación de sus hijos. Este es un trabajo del año 2006 que lleva por nombre compuestos funcionales en productos de cuarta y de quinta gama. Esta parte va un poco orientada hacia el área de tecnología de alimentos. Y lo que me gustó de este trabajo es que hacen una definición muy clara sobre lo que son los alimentos funcionales y los superalimentos. Entonces, primero ellos dicen que deben cumplir una serie de características en ambos casos. Tenemos entonces que los alimentos o ingredientes funcionales son compuestos bioactivos con capacidad de prevenir enfermedades y que existen dos categorías. Los que tienen composición determinada, que son principalmente las frutas y las hortalizas, y los que han sido modificados o suplementados para aumentar su valor. Estos alimentos deben ser alimentos convencionales, de consumo habitual, y que la sustancia debe estar presente de manera natural y no de manera sintética. Ellos ahí hacen un claro ejemplo de lo que no sería un alimento funcional. Por lo menos se tiene un producto lácteo, se adicionan estanoles de vegetales y finalmente se va a obtener un producto lácteo con la capacidad de disminuir los niveles de colesterol. Con respecto al término superalimentos, ellos hacen la acotación de que está básicamente orientada a un término comercial, que son principalmente vegetales que la densidad de nutrientes es alta o que tiene que ser alta en nutrientes fitoquímicos o antioxidantes y que puede ser considerado un superalimento por un determinado componente, pero no por otro. Ellos acá hablan de que es un término acuñado principalmente desde el punto de vista comercial, porque al tener nombre de superalimento, sí, probablemente tenga una ligera modificación a nivel de la industria. Y que para justificar el precio en el cual se va a comercializar este producto, pues entonces se deben tener características excepcionales y orientadas a prevenir ciertas situaciones de salud específicas. Ellos hablan también que cuando existen análisis exhaustivos por parte de estas industrias, pero que no hay estudios comparativos, pues realmente hay posibilidad de sesgo, porque entonces voy a estudiar el alimento que mi industria quiere promocionar, pero no lo estoy comparando con uno de consumo habitual y que pueda tener la misma densidad de nutrientes. Porque a la industria le interesa desde el punto de vista marketing decir, que mi producto sí genera este efecto en la salud de los pacientes. Ellos establecen una clasificación a través de la cual yo puedo decir si tengo o no un superalimento. Se dice que es bueno cuando la densidad de nutrientes es mayor o igual a 1.5, que es muy bueno cuando es mayor o igual a 3.4, pero que es un superalimento cuando la densidad es mayor o igual a 7.6. Aquí ellos muestran entonces una tabla con el nombre del producto, el principio bioactivo, los efectos beneficiosos para la salud y las referencias donde han sido tomadas pues como esos efectos positivos para la salud. Nombran, por ejemplo, el caso del arándano, sus compuestos bioactivos, los ácidos fenólicos, los flavonoides, las antocianinas, que son potentes antioxidantes. Los efectos que se han demostrado para la salud, que inhiben el crecimiento de las células cancerígenas, principalmente en colon y en hígado, que es anticancerígeno, que previene o revierte la pérdida senil de la memoria en ratas y que reduce el estrés oxidativo, eliminando así radicales libres. Y pues allí aparecen las referencias donde fue tomada o de donde fue elaborada esta tabla. En resumen de los superalimentos que dicen ellos entonces, que a nivel de líneas celulares o de animales de investigación los resultados son prometedores. Pero que aunque estos resultados sean prometedores, se debe buscar la manera de diseñar metodológicamente de manera efectiva para ser aplicado o replicado en seres humanos y saber si el mismo efecto prometedor de laboratorio se puede obtener en los seres humanos. Como conclusión de mi presentación, tenemos entonces que es de vital importancia aprender a conocer las diferentes aristas que rodean un paciente oncológico posterior a su diagnóstico. Entender el momento en el cual llega a nuestras consultas, explicarle claramente la meta de la intervención y la importancia de obtener o de tener objetivos realistas. Apoyarnos en la medicina basada en evidencia para explicar con claridad los mitos que están relacionados con su alimentación.
sin dejar de lado la intervención de la familia, pues aunque ellos lo hacen con la mayor fe y amor por salvar a su familia, muchas veces no es la más adecuada. ¿Qué estoy diciendo yo? Ah, no, es que si a mí no me ha dado cáncer, entonces yo debo comer así, y como a mí ya me dio cáncer, voy a comer de esta manera. No, realmente siempre tenemos que orientar la intervención para que la alimentación sea equilibrada desde el punto de vista de la densidad de nutrientes, así como la cantidad y la frecuencia de consumo de alimentos. Y aquellos en los cuales la evidencia apunta de manera, vamos a decir, en un 90-95% a que previene ciertas enfermedades, pues entonces tratar de incluirlo siempre de la manera más sana y la manera natural. Los pacientes muchas veces prefieren estar dependiendo de una pastilla antes que tomar conciencia sobre la importancia de buenos hábitos de alimentación. Finalmente les dejo por acá mi correo nutricionsema@gmail.com o mi Instagram me pueden ubicar como @nutrición_cáncer. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada en estos minutos.